Inclinemos nuestros rostros para orar. Nuestro Padre y nuestro Dios, qué gozo hay en nuestros corazones por el privilegio que nos concedes de reunirnos en este lugar para estudiar tu santa palabra. Pedimos, Señor, que esa palabra no regrese a ti vacía, sino que haga impacto en nuestras mentes y nuestros corazones. Te ruego, Señor, que a través de tu palabra transformes nuestras vidas. Y te damos gracias por escuchar nuestra oración, pues te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. El título de nuestro tema para hoy es Las 5 artimañas de Satanás. Y queremos comenzar nuestro estudio en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 24 y los versículos 23 y 24. San Mateo, el capítulo 24 y los versículos 23 y 24. Nos dice aquí, hablando de lo que va a pasar en el tiempo del fin: entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Imagínense ustedes engaños tan poderosos y tan sutiles que engañarán casi, inclusive, a los mismos escogidos. Tienen que ser engaños muy potentes, muy poderosos. Ahora, la pregunta clave es: ¿a quiénes dirigió Jesús estas palabras? A veces pensamos que es el mundo el que va a ser engañado. Pero quiero que noten en Mateo 24 y el versículo 4, ¿a quién dirigió Jesús las palabras de este capítulo 24 de San Mateo? Dice en el versículo 4, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Y según los versículos anteriores, Jesús le está hablando a sus discípulos. Es decir, los que corrían riesgo de ser engañados no eran los mundanos, sino los propios discípulos de Jesús. Y los discípulos de Jesús somos nosotros los que estamos reunidos acá. Probablemente muchos de los que están viendo vía satélite por televisión son también miembros de la familia de Dios. Están en el grupo que la Biblia llama los escogidos. Ahora vamos a estudiar en nuestro tema de hoy 5 métodos que emplea Satanás para engañar a la gente. Y especialmente vamos a mirar estos 5 métodos desde la perspectiva del tiempo del fin. Quisiera mencionar, antes de que entremos a estudiar estos 5 métodos, que cuando el Señor Jesucristo creó este mundo, el hombre no vio a Jesús crear absolutamente nada. El primer día, el segundo día, el tercer día, el cuarto día, el quinto día, el sexto día, por lo menos la primera parte, Adán y Eva ni siquiera habían sido creados todavía. No pueden haber visto lo que Dios creó durante esos días. Es más, Adán no lo vio a Dios crearlo a él. Y cuando Dios creó a Eva, durmió a Adán. Así que Adán no vio tampoco la creación de Eva. Es decir, Adán y Eva no vieron a Dios crear nada. Lo cual significa que la única forma como ellos podían estar seguros de que Dios era su creador, de que Jesús era su creador, es porque Jesús les dijo que Él era el creador. No era porque lo vieron, sino porque Jesús les dijo, yo soy su creador. Ahora, como hemos visto, el Señor Jesucristo colocó en el huerto del Edén un árbol. Y le dijo a Adán y Eva que no comieran de ese árbol. No les explicó por qué. Sí les explicó las consecuencias. Les dijo, si ustedes comen, van a morir. Pero no les explicó por qué no podían comer de ese árbol específico, de en medio de todos los árboles que se encontraban en el huerto. Ellos sencillamente debían creer que Jesús era su creador y debían obedecer la palabra sin explicación alguna.
Notemos lo que dice Génesis 2 y el versículo 15 al 17, lo hemos leído antes, pero vamos a leerlo de nuevo, donde habla de la prohibición que Dios le hizo del árbol. Dice en el versículo 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora quiero hacerles algunas preguntas. Número 1, ¿el mandato estaba claro? ¿Era comprensible? Claro que sí. Y Eva lo entendió. Porque ella repitió las palabras de Dios cuando vino la serpiente. Le dijo, Dios nos ha dicho que no comamos de este árbol, porque si comemos de este árbol, ¿vamos a qué? Vamos a morir. Entendieron claramente el mandato de Dios. Yo pregunto, ¿esta prueba era una prueba grande o pequeña? En realidad era una prueba pequeña. Dios podría haberle dicho a Adán y Eva, mire, para que ustedes puedan seguir viviendo, tienen que saltar de aquí a la luna. Esa hubiera sido una prueba grande. Pero Dios les puso una prueba muy pequeña, insignificante. Ellos tenían todos los árboles del huerto de los cuales podían comer. El punto principal no era el apetito, porque si tenían hambre, podrían haber comido de todos los árboles del huerto. Prohibirles un árbol era una prueba supremamente pequeña. Además de eso, como he mencionado, Dios no les dio a Adán y Eva ninguna explicación por la cual prohibió ese árbol específico. Sí les dijo, iban a morir si comían del árbol, pero no les explicó en qué se distinguía ese árbol de los demás árboles. Sencillamente les dijo, crean mi palabra, yo fui el creador, yo pongo las reglas y ustedes no deben comer de este árbol. Pero nos dice en el libro de Génesis que ellos escogieron desobedecer el mandato de Dios, la palabra de Dios, que comprendían claramente que era una prueba pequeña, sin explicación, escogieron abiertamente contrariar a Dios. Cuando Dios vino a hablar con Eva, quiero que noten lo que dijo Eva. Génesis el capítulo 3 y el versículo 13. Génesis el capítulo 3 y el versículo 13. Noten las palabras que le habló Eva al Señor Jesús. Porque ya hemos visto que el creador aquí fue Cristo. Dice en el versículo 13, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me ¿qué? La serpiente me engañó y comí. ¿Qué hizo la serpiente? La serpiente engañó a Eva. Ahora quiero preguntarles, ¿qué necesita hacer usted para engañar a alguien? ¿Alguien sabe aquí qué necesita hacer para engañar a alguien? Oh, siempre es la respuesta que la gente me da. Para engañar a alguien, usted le tiene que mentir. Pero no todas las mentiras engañan. Ahora fíjense, los que están mirando, hagamos un experimento. Yo los voy a engañar ahora a ustedes, ¿ok? Así que miren para acá. Ustedes ven este traje que yo tengo puesto. Este traje es rojo. ¿Cuál rojo ni que nada? Dice la hermana. ¿Les eché una mentira? ¿Les metí una mentira? Sí, claro que sí. ¿La creyeron? Claro que no. Porque las mentiras que engañan no son las mentirotas. Las mentiras abiertas. Las mentiras que engañan son las que más se parecen a la verdad. Y para cada verdad que Dios tiene, Satanás tiene una falsificación o un error. Hace algunos años tuve el privilegio de enseñar en la ciudad de Medellín, Colombia, en una universidad. Enseñaba teología allí. Y un día fui al centro de la ciudad a un almacén Ley, para comprar una mercancía. Llegué a la caja para pagar la mercancía que tenía y la muchacha que estaba recibiendo el dinero tomó el billete y lo miró en la luz, lo arrugó en su mano, lo puso debajo de una luz negra e enseguida llamó a un policía, le dijo, venga acá, que este hombre me acaba de dar un billete falso de 10,000 pesos.
Ahora imagínense ustedes eso. Aquí en los Estados Unidos uno generalmente es inocente hasta que se compruebe culpable. Por allá uno es culpable hasta que lo comprueben a uno inocente. Yo viví muchos años allá. Las cosas funcionan de una forma distinta. Así que yo sabía que estaba en problemas. Vino otro policía, me tomaron uno por un brazo, el otro por el otro brazo, me llevaron allá a un cuartico y empezaron a interrogarme. Empezaron a decirme, ¿dónde tiene la maquinaria? Y yo le dije, ¿cuál maquinaria? La maquinaria con que hacen los billetes. Yo dije, no, si yo no soy falsificador. Dice, ¿cómo que no es falsificador? Usted entregó un billete falso. Yo dije, no, pero ese billete yo no lo miré, sencillamente yo entregué un billete, alguien me lo dio. Dice, no, usted es un falsificador. Entonces uno de los policías dice, mire, ¿a dónde trabaja usted? Yo le digo, mire, yo trabajo en el Instituto Colombo Venezolano, yo enseño teología allá. Y oiga, cuando dije eso, el policía como que cambió de actitud, sonrió. Y dijo, ese colegio es muy bueno. Dice, de allá no pueden salir falsificadores. Y yo dije, gloria a Dios, las cosas están mejorando aquí. Entonces el policía me dijo, mire, cuando en el futuro alguien le dé a usted un billete, usted tiene que mirarlo con cuidado. No pague con un billete falso porque se puede meter en problemas. Yo le voy a mostrar a usted cómo distinguir un billete falso de uno genuino. Y entonces trajo el billete falso, trajo un billete genuino y me dice, mire, usted mira el billete falso en la luz y usted se da cuenta que la cabeza de Simón Bolívar está borrosa. Usted mira el billete genuino en la luz y ve que la cara de Simón Bolívar está clarita. Y de verdad que sí. Entonces tomó el billete y lo puso de nuevo en la luz y dice, mire, el billete falso no tiene una raya marrón que cruza el billete, mientras que el billete genuino sí tiene la raya marrón. Yo dije, de verdad que sí. Luego tomó el billete falso y lo arrugó en la mano y tomó el billete genuino y lo arrugó también en la otra mano y el billete genuino empezó a abrirse como una flor, mientras que el papel del billete falso se quedó arrugado. Y luego tomó el billete genuino y lo metió debajo de la luz negra y le brillaban los círculos a donde estaba la cara del prócer de Simón Bolívar, mientras que el billete falso lo ponía debajo de la luz negra y no le brillaba nada. Dice, la próxima vez que alguien le dé un billete grande, asegúrese de que es genuino. Y claro, cuando yo iba a la caja después para pagar con un billete de 10,000 pesos o de 20,000 pesos, yo le daba el billete a la cajera, ella hacía el proceso, lo miraba en la luz, a veces lo arrugaba, lo metía debajo de la luz negra y entonces ella me daba los vueltos, me daba billete de 5,000 o me daba un billete de 10,000 y yo agarraba el billete, lo miraba en la luz, lo arrugaba en la mano y seguía también el proceso. Y una cajera un día me dice, ¿y por qué usted hace eso? ¿Acaso no confía en mí? Yo le dije, mire, yo confío tanto en usted como usted confía en mí. Ahora yo quiero preguntarles, ¿cómo podía yo distinguir un billete falso de uno genuino? Tenía que conocer ¿qué cosa? El genuino para detectar la falsificación. Es decir, si yo no conozco la verdad, yo no voy a poder detectar el error. Porque el error se desenmascara viendo y